Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Bienvenidos a nuestro podcast Experto Responde, un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a nuestro espacio de Experto Responde. Qué gusto tenerte acá. Lo mismo. Nos acompaña hoy Héctor Chica, jefe del Servicio de Analítica de Cenicaña, quien lidera un equipo de matemáticos, estadísticos, economistas, dedicados a desarrollar soluciones que permiten tanto a productores como ingenios tomar decisiones basadas en ciencia y en datos. Entonces, Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en materia, pues sí quisiera que la audiencia conozca un poco más de quién es Héctor. Esa pregunta pues podría extenderse tanto como tú quisieras, pero vamos a resumirlo así. Básicamente, el Héctor que está hoy aquí en Cenicaña, que trabaja orgullosamente en este centro de investigación y lidera el servicio, pues proviene de una educación tradicional en donde básicamente el lema de su institución fue fe, honor y ciencia. Y esos tres conceptos, de hecho, me fueron inculcados también en mi casa, desde mis abuelos, mis padres, que también fueron docentes, y me llevaron por ese mundo donde yo alterno cierta espiritualidad con la fe, un comportamiento digno con la sociedad a través del honor y, por supuesto, la ciencia. La ciencia, que es ese instrumento por el cual nosotros tratamos de entender el mundo, y por el cual yo aprendí que cuando se habla de conceptos y cuando se habla de construir, uno debe hablar con sentencias denominadas proposiciones. O sea, sentencias a las cuales yo les puedo asignar un valor de verdad o de falsedad. ¿Sí o no? Sí o no. O sea, no importa que yo me equivoque, no importa que yo diga algo que no sea cierto, lo importante es que tú en algún momento puedes decirme eso no es cierto por esto y esto. Cuando nosotros pasamos al otro escenario, que es el de los juicios de valor, esa lámpara es bonita. Aquí nos podemos quedar toda la mañana discutiendo sobre si es bonita o fea, porque eso depende de un conjunto de creencias que nosotros tenemos, pero en realidad nunca le vamos a poder asignar a eso un valor de verdad o de falsedad. Entonces, cuando se trata de ciencia, debemos estar siempre enfocados en que todo lo que digamos contribuya o a ser verificado o a ser falseado. Y de hecho ese es el principio del método científico. Para que una teoría sea, digamos que, para que una hipótesis sea hipótesis científica, tiene que tener la capacidad de ser falseada. Que usted pueda decir, es falsa por esto y esto. Entonces, básicamente, ese es el Héctor que ha sido o que se ha conducido durante toda su vida académica hasta llegar aquí a Cenicaña. Muy interesante, y todo esto conecta con un tema muy importante, y es que acá en Cenicaña generamos conocimiento todos los días. Así es. Y el reto está entonces en cómo convertir ese conocimiento en algo aplicable. Y es ahí donde el servicio de analítica juega un rol fundamental, porque es que se encarga de tomar todos esos datos, toda esa información que genera la agroindustria y la convierte en herramientas que permiten explicar fenómenos y dar respuestas a problemas o a desafíos, a necesidades del sector. Para empezar por lo fundamental, cuéntanos en qué consiste la analítica de datos, y es decir, cómo pasamos de tener un simple dato, porque un dato por sí solo no nos dice nada, a generar información que realmente sirva para tomar decisiones. La clave es que hay una persona conocedora del negocio, en este caso de la agricultura, de la agroindustria, de la fábrica, ¿sí? De la misma transferencia, que se hace una pregunta. Hace una pregunta que resuelve un problema, y da la casualidad que esa pregunta puede contestarse a través de mediciones. Aquí es importante entender que la analítica siempre ha existido. Tú también decías ahora, es que en estos últimos años la analítica ha ganado una importancia, claro, y la ha ganado porque ha habido un desarrollo exponencial en las ciencias computacionales. Pero los modelos matemáticos, los modelos estadísticos, los modelos de optimización, los modelos de IA y de Machine Learning fueron desarrollados hace muchos años, y la analítica se daba, solo que se daba a través de consultorías privadas, a través de una conversación entre tú y yo, donde resolvíamos un problema, la pregunta que se contestaba quedaba para ti, y
con el paso del tiempo y con el desarrollo de las ciencias computacionales, eso de alguna manera pudo volverse un poquito más automático. Entonces las personas como yo, como el servicio de analítica, que resolvían ese tipo de inquietudes, pudieron ir a más clientes. De hecho, la automatización y todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo que hizo fue llegar a más personas al mismo tiempo. Yo siempre he sido un creyente que la automatización, primero que todo, la que reemplaza los trabajos no es la IA, sino la automatización, pero reemplaza para aquellos que no aprenden a automatizarse. Y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, precisamente quería preguntarte cómo esa evolución en la forma en cómo tomamos decisiones o hacemos esa analítica se ve, por ejemplo, en el caso de un productor. ¿Puedes darnos un ejemplo de una decisión que hoy se toma basada en datos a una que antes se tomaba por experiencia o por intuición? Claro que sí. Y sucede de acuerdo al grado tecnológico. Vamos a una fácil. ¿Cuánto va a producir mi parcela? Ya sea en TCH o en sacarosa. Yo necesito tomar una decisión de cosecha y necesito hacer un aforo de sacarosa. En el caso particular del sector de la caña, nosotros somos una industria de más de 100 años. Y hace más de 100 años, no vayan ustedes a creer que no se tomaban ese tipo de decisiones. Claro que se tomaban. Y se tomaban también basadas en datos, y hace 100 años también se programaban cosechas, y se trataba de predecir el clima para poder hacer siembras o para poder hacer labores. Lo que sucede hoy es que digamos que el gap tecnológico se ha reducido y nos permite más rápido y en tiempo real tomar esa decisión. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque aún en el siglo XXI, todavía sigue habiendo usuarios que toman decisiones basados en la experiencia y en el empirismo. Eso no tiene nada de malo. Yo puedo dejar, digamos que la responsabilidad sobre un ser humano o sobre un modelo. Claro que igual el modelo hace lo que el ser humano le dijo que hiciera. Pero un caso particular, por ejemplo, es un aforo de TCH. Un aforo de TCH puede hacerse porque una persona de mucha experiencia que lleve 30 años cultivando esa misma suerte, de acuerdo a cómo ve su suerte, dice va a tener 120, va a tener 130. Claro, esa persona se la llevan para otro sector del valle, para otra suerte, y probablemente ya no le pegue porque él está acostumbrado a ver esa suerte. Pero llama basado en la experiencia. Y están los que utilizan, por ejemplo, aforos, los que utilizan modelos de predicción, los que utilizan imágenes satelitales. Y eso no quiere decir que tengamos una predicción perfecta, pero sí estamos teniéndola más rápido y digamos con menos lapso de tiempo. Hay algo que yo he aprendido en el mundo de la analítica, y es que de una decisión, de un modelo, el 5% de la importancia la tiene la precisión y el 95% la oportunidad con que llega esa recomendación. O sea, muchas veces usted puede tener la respuesta perfecta, pero se demora 3 años en dar. No llega a tiempo. No llega a tiempo, ya se perdió. La junta es mañana, yo necesito esa estimación para mañana, a las 7:30, no a las 7:45, no a las 9 de la mañana. Entonces, los modelos y la automatización nos ayudan a eso. El factor tiempo es clave. Es clave en la analítica. Héctor, ¿y de dónde proviene esa cantidad de datos que alimentan sus modelos y cómo garantizan que esos análisis que ustedes hacen sean robustos y confiables? Bueno, en este caso estamos en una cadena de suministro muy particular, que es la cadena de suministro de la agroindustria de la caña de azúcar, que tiene eslabón en el campo, eslabón en el proceso de transporte, que nosotros lo llamamos CATE, y el eslabón de la fábrica. Por supuesto está el eslabón de la comercialización hasta el cliente. En esa cadena de suministro siempre ha habido información. Lo que pasa es que en el pasado esa información estaba fragmentada. La tenía cada área, campo tenía sus datos, fábrica tenía sus datos, CATE tenía sus indicadores, el de comercio tenía sus datos. Con el paso del tiempo esos datos se hicieron más visibles y siempre lo voy a decir, con el avance de la computación, es que las ciencias computacionales son las que nos han llevado realmente a nuestros avances tecnológicos. El avance en la computación permitió la digitalización, que eso es cosa de los años 2000. Y esa digitalización ha permitido que ya en fábrica se sepa qué hay en campo y en CATE se sepa qué puede llegar a la fábrica. Entonces,
Todos los datos salen de los diferentes procesos que suceden en esa cadena de suministro entre el campo, la fábrica y el cliente final. Hace 50 años en papeles, hoy en bases de datos semiestructuradas o estructuradas. ¿Cómo sabemos que son de calidad? En el pasado, pues teníamos que confiar en el ser humano, que era el que estaba tomando el dato. Hoy tenemos que confiar en el algoritmo, que es el que hace el merge del dato, el que une una suerte con un vagón, y si ese código mediante el cual este vagón estaba relacionado con esa suerte se pierde, entonces le van a designar el dato de materia extraña a una suerte diferente a la que provenía. Entonces la confiabilidad siempre va a depender del ser humano y de una cantidad de técnicas para determinar que el dato es limpio y pues si tiene trazabilidad. Bueno, Héctor, nos has hablado de automatización y el tema central aquí hoy es la analítica de datos. Vamos a incluir un término para que me expliques cómo se relacionan y es la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se relacionan inteligencia artificial, analítica de datos y automatización? Bueno, me parece excelente esa pregunta y el lugar porque de hecho he pasado buena parte de mi vida académica intentando responderla, cómo interactúan la analítica, la IA y la automatización en esa tarea o en esa disciplina que es la toma de datos, de toma de decisiones basadas en datos y en ciencia. Entonces yo voy a aprovechar dos figuras. Hay quienes dicen que lo que no se dibuja es porque no se entiende. Entonces voy a empezar con la primera. Entonces te voy a mostrar acá. Voy a dibujar un diagrama de Venn con 3 conjuntos, con 3 círculos. El tamaño de los círculos no tiene nada que ver con la importancia de lo que yo coloque ahí. Es simplemente que es mi mano y no es precisa. Entonces en este primer círculo yo voy a colocar las ciencias matemáticas. ¿Sí? En este otro círculo voy a colocar las ciencias computacionales. Y observa que ciencias, ¿sí? Y aquí en este tercer círculo voy a colocar algo que se llama el negocio. En nuestro caso, nuestro negocio es la cadena de suministro de la agroindustria de la caña. Obviamente, pues acá hay otra cantidad digamos que de negocios, pero pues para nuestro caso particular es esta cadena de suministro. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay agricultura, aquí hay química, aquí hay ciencias químicas, la fertilización tiene que ver con las ciencias químicas, ¿sí? El riego tiene que ver con las ciencias físicas, ¿sí? Aquí hay riegos. En la parte de la fábrica tenemos la parte de molienda, eso es pura física, pura mecánica, la parte de elaboración es pura química, ¿sí? Y aquí lo voy a colocar acá la fábrica, ¿sí? Y aquí la comercialización, aquí están las finanzas, ¿sí? Están las ciencias econométricas, las predicciones. Entonces mira que aquí hay una cantidad de saberes que son los que se formulan esas preguntas de las que estamos hablando, ¿sí? Ellos necesitan tomar decisiones. ¿Cuándo cosecho? ¿Dónde vendo? ¿Sí? ¿Cuándo fertilizo? Y estas personas de aquí son las que producen los datos. Los datos salen de este registro, ya lo hablamos anteriormente, los datos salen de todos los procesos de la cadena de suministro. Estas personas cuando se hacen las preguntas tienen la oportunidad de contestarlo basado en la experiencia o contestarlo basado en los datos. Si se elige el camino de contestar las preguntas del negocio basados en los datos, entonces aquí es donde se ha utilizado comúnmente trabajar en conjunto con esas personas que conocen de las ciencias matemáticas. ¿Por qué? Pues porque acá está la estadística, aquí está la probabilidad, aquí están los modelos paramétricos, aquí están los modelos de cópulas, aquí están los modelos de optimización. Modelos, ¿sí? Y esos modelos, cuando yo los alimento con estos datos previamente organizados, contestan la pregunta. Entonces, mira tú que aquí, cuando yo hago esta interacción, aquí yo tengo la analítica. O sea, si usted se da cuenta, la analítica está aquí, entre el negocio y los modelos matemáticos. Usted me dice, pero venga, y acá hay una cantidad de espacios. Sí, claro, lo que pasa es que estas personas en el pasado se hicieron otras preguntas que de pronto estos modelos no eran capaces de contestar y tenían que ver con tomar decisiones
tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, identificar imágenes. Identificar imágenes es un proceso muy diferente al de predecir el valor de una acción en bolsa, por concepto, por variables que ahí influyen y básicamente por, digamos que un concepto primordial. Identificar una imagen es un fenómeno determinista. Predecir el precio del dólar, de la tasa de cambio, del petróleo, del azúcar, es un fenómeno aleatorio, tiene una parte aleatoria y tiene una parte estocástica. Entonces, para esa parte determinística fue que empezaron unos científicos de la computación con unos científicos de la matemática y se inventaron algo llamado redes neuronales y deep learning, y eso ya empezó como a reemplazar lo que hace el ser humano. Cuando una cámara ve y detecta una imagen, eso lo hace uno. O cuando usted puede escribir y un computador entiende lo que usted... Bueno, entiende no, un computador recibe esa información y le devuelve el lenguaje que el computador pareciera que hablara, ya está haciendo lo de un ser humano. Entonces, cuando se unen estos dos, aquí se genera la inteligencia artificial. O sea, los modelos de inteligencia artificial que tú ves hoy como ChatGPT o YOLO, que se usa para identificar imágenes, son constructos que lo hacen matemáticos con ingenieros o expertos en computación y que realizan esos procesos tratando de emular lo que hace el ser humano. Entonces, ahí mira que ya vamos amarrando analítica, inteligencia artificial. Sí. Bueno, y aquí hay una... La automatización. Sí, acá hay algo muy importante. Cuando tú quieres que esto y esto se haga solo, o sea, yo hago mi modelo de IA, yo hago mi modelo de analítica, pero imagínate cada vez que llegan nuevos datos, tú tener que volver a ponerlos. No, eso hay que automatizarlo, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener una estructura de negocio. O sea, ¿yo qué necesito para automatizar? Necesito 10 servidores, necesito trabajar en nube, necesito GPU. O sea que estos de aquí también se hablan con estos, sin necesidad de hablarse con estos. O sea, estos hacen analítica y estos son los que definen qué estructura hay. Ya después, pues uno verá si esta estructura tiene que ver o es capaz de competir con estas y digamos que de cumplir con estos requisitos. En últimas es un diálogo de tres saberes, pero no podemos olvidar que estos dos es importante porque esta estructura es lo que permite algo que está acá afuera, que es la automatización. Héctor, ¿y ahí dónde entra Analyzer? ¿Qué es Analyzer? Esa es la pregunta buena, y no solo Analyzer, sino muchas soluciones. Mira, nos faltaba llenar este de la mitad, ¿sí ves? Entonces, cuando yo tengo unos datos y me hago una pregunta, respondo esa pregunta con la analítica o con herramientas de IA. Resuelvo mi problema y quiero consumir nuevamente mi pregunta con nuevos datos, viene ese proceso de automatización. En los tres, tú lo dijiste al principio, se genera valor y se generan soluciones. Tú logras generar valor cuando ya tienes la interacción de los tres. El que sabe de matemática, el que sabe del negocio, el que sabe de computación, manipula completamente esto, lo automatiza y deja al cliente empoderado para que pueda seguir tomando sus decisiones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya una nueva pregunta. Es probable que la nueva pregunta pues haya que volver a hacer todo el proceso para automatizarla. Y no confundamos esa nueva pregunta con preguntarle a un GPT, porque un ChatGPT contesta lo que ya tiene allá pregrabado. No, yo estoy hablando acá una nueva pregunta para tomar decisiones. Para una nueva solución. Entonces, ¿qué pasa con Analyzer? Analyzer está aquí, como está en toda solución que me permite integrar matemáticas, estructura de negocio y computación. Analyzer es una, está aquí y es la que permite generar valor. Y hay un ejemplo muy concreto. Yo quiero saber cuál va a ser la producción de quintales de azúcar en diciembre. Y estoy hablando de Héctor Chica, para no decir que tiene que ser un cliente externo. Yo ya me senté con los que sabían de negocio para saber qué variables influían en la productividad. Ya nos sentamos con los que saben de computación para poder programar los algoritmos y automatizarlos, y nos sentamos en un equipo para generar el modelo. En este momento yo simplemente entro a Analyzer, le hago la pregunta, doy Enter
y se produce el valor. Yo solo le tengo que decir hasta cuándo tengo la predicción. ¿Por qué? Porque ya está completamente automatizado. Entonces mira lo fácil que es generar valor a partir de datos, a partir del conocimiento experto y con la automatización. Quiero terminar simplemente haciendo esto. Yo aquí tengo la analítica avanzada. Aquí tengo la IA y aquí tengo la automatización. ¿Qué hay común a la analítica avanzada y a la IA? Algo llamado el machine learning. Es decir, un algoritmo a partir de que un computador estima datos y aprende de datos. Tanto aquí como acá entran datos, ¿sí? Ahora, cuando yo, sea lo que sea que yo produzca acá o acá, lo dejo listico para que un usuario lo consuma sin saber de IA y sin saber de analítica, ¿sí? Yo ya tengo una solución, ya tengo un producto automatizado y es donde salen los SaaS, Software as a Services, que eso es lo que usamos mucho hoy en día. Entonces uno dice, venga, ¿y qué es Microsoft Copilot? Eso es una cantidad de herramientas, pero en realidad es un Software as a Service que usted lo usa para digamos que para su día a día y para tomar decisiones, pero implementa elementos de analítica avanzada y de IA. ¿Y qué en común tienen estas tres? Y es que estas tres hoy son más rápidas, más veloces, más eficientes, porque siempre han evolucionado las ciencias computacionales. Es que esto ha sido clave. Analyzer es el producto final de automatizar procesos de analítica avanzada y de IA. Si tú tienes un modelo de analítica avanzada como el de predicción de quintales, como el de ventanas de oportunidad, como el de renovación del cultivo, como muchos que hay ahí, como el programador de cosecha, Analyzer es la herramienta para que tú no tengas que venir donde mí con tus datos a que yo te tenga que programar la cosecha a las 3 de la mañana. No. Tú coges tus datos a las 3 de la mañana, se los subes a Analyzer y Analyzer hace todos los algoritmos. En la página anterior habíamos colocado el diagrama de Venn y en este diagrama de Venn dijimos que en este caso, en la parte del negocio, estábamos hablando de la cadena de suministro de la agroindustria de la caña, que se hace preguntas, la resuelve con modelos de analítica avanzada, la resuelve con modelos de IA y necesita automatizarlas para que el cliente pueda tomar decisiones en tiempo real. Entonces, ahí es donde nace Analyzer como otras soluciones que tiene el sector. Entonces, Analyzer es el entorno automatizador, es la plataforma que permite automatizar todas las preguntas que se hace la agroindustria de la caña y que se resuelvan con modelos analíticos o modelos de IA que han sido previamente construidos para responder esas preguntas. Analyzer es una herramienta de automatización de analítica avanzada para el sector de la agroindustria de la caña. Bueno, hablando ya de Analyzer y poniéndolo un poco ya más en términos de para el usuario que entiende, digamos, en su día a día cómo puede usar Analyzer. Yo sé que uno de los algoritmos que trabaja Analyzer son las ventanas de oportunidad. Cuéntanos qué son las ventanas de oportunidad y por qué son tan importantes para planificar labores en el cultivo. Perfecto. Es mucho más fácil de lo que se suele creer. Y básicamente, ventanas de oportunidad son... Lo voy a pasar al término técnico y después ya lo volvemos a traer a la parte, digamos, empírica de hablar tengo 2, tengo 3 días. Entonces, primero, ventanas de oportunidad es el número de días que yo tengo para hacer una labor, la que sea, sin que la lluvia me afecte, ¿sí? Entonces, obviamente estamos en el trópico, las predicciones de lluvia en condiciones tropicales por el teorema de Lorentz no pasan más de una semana. Es difícil eso es una empresa difícil predecir ese clima. Entonces, desde el punto de vista probabilístico, sí es posible ajustar más esa toma de decisiones. Cuando estamos hablando de lluvia o no lluvia, saco el paraguas o no saco el paraguas, nunca yo voy a tener una certeza del 100%. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes hoy que salir a hacer una fertilización.
o un grupo de suertes ya están de fertilizar, o un grupo de suertes ya están de cosechar. Ahora viene, dependiendo de la extensión de la suerte, esa labor puede durar 1, 2, 3 días. Ahí es cuando tú te preguntas, yo tengo que ir a una suerte en donde me demoro 3 días, o a una zona donde me demoro 3 días. ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya allá y en esos 3 días no me llueva? O sea, que yo tenga la ventana de tiempo para trabajar en esos 3 días y no me toque salir de ahí por lluvia. Esa es la parte concreta de ventanas de oportunidad. O sea, probabilísticamente, ¿qué es? Es mirar el número de días en que no llueve en determinada zona con una probabilidad asociada. Y para eso, lo que nosotros hemos tomado es toda la historia pluviométrica, no solo la de la red meteorológica automatizada, sino la de la pluviometría, tanto de ingenios como de proveedores, pluviómetros que tienen más de 10, 20, 30 años de historia, y hemos ajustado modelos probabilísticos. Utilizamos la teoría de probabilidad condicional y hacemos la siguiente pregunta. Dado que ya llovió o no llovió, porque pues hoy pudo haber llovido o no, pero ese es el dato que tengo hoy, cuando tomo la decisión, dado que hoy llovió o no llovió, ¿qué probabilidad tengo yo que los próximos 3 días no llueva? Por ejemplo, no llueva. Ahora, si es para riego, yo puedo decir que llueva. Que llueva. Y ya puedo definir el riego para otro lado. Pero supongamos que es que no llueva. Entonces, ahí el modelo, que ya previamente fue ajustado con los datos, usted simplemente le pone el 3. En ANA, usted entra a ANA. Mire, estos son los pluviómetros, o este es el pluviómetro de interés de mi suerte. Usted le pone el 3, porque eso es lo único que usted tiene que poner. Necesito 3 días de ventana. Usted pone el 3 y él le va a decir 50%. Entonces, 50% es la moneda. Ya queda en usted si se arriesga con el 50%. ¿Qué hace Analyzer? Le muestra 50% en rojo, 60% en anaranjado, 70% en un verde clarito, 90% en un verde más oscuro y de 90 a 100%, bueno, o a 99.9 porque en probabilidades nunca es el 100%, se lo muestra muy verde. Entonces usted ve como un semáforo. Entonces usted ya sabe que si es rojo, usted ahí tiene una incertidumbre muy grande y no va a tener esos 3 días. Ahora, se llama ventanas de oportunidad porque no es solamente para ese pluviómetro, para esa suerte. Cuando usted pone todos sus pluviómetros y usted pone el 3 y da Enter, le sale el mapa de todos los pluviómetros que usted subió al sistema. Entonces usted en el mapa puede ver lo que está en rojo, lo que está en anaranjado, lo que está en verde. Claro. Y ahí usted puede decidir a dónde. Finalmente uno es el que toma la decisión. Usted es el que toma la decisión y en probabilidad siempre. Y uno toma la decisión. Yo me puedo ir con una ventana de oportunidad del 95%. Pero eso no significa que no me vaya a llover, porque tú puedes estar en ese 5%. Claro. Pero el modelo te lo dice. Míralo. Pero son decisiones informadas. Son decisiones informadas. Al final son decisiones informadas, donde se conoce el riesgo. Claro. Es que yo digo que la analítica de datos en realidad es eso, conocer el riesgo. Conocer el riesgo que estoy tomando, porque siempre habrá un riesgo. Bueno, estábamos hablando de en campo, de cómo actuar, digamos, en campo y Analyzer de pronto ya hablando de la fábrica, en qué contribuye, qué algoritmos tienen que ayuden a tomar decisiones informadas ya en la fábrica. Mira, hoy por hoy hay un algoritmo, no está en la parte de molienda o en la parte de elaboración de azúcar, pero sí tiene que ver con la parte de demanda. O sea, la toma de decisión de cuál va a ser la demanda diaria por parte de la fábrica. En Analyzer existe un modelo que conecta las demandas de la fábrica con el inventario de caña que hay en el campo. Ese es un modelo, digamos que basado en simulación de eventos, ¿sí? Y lo que hace básicamente ese modelo es decirle al de la fábrica, usted me está pidiendo X cantidad, pero en realidad en el campo hay X tercios. ¿Sí? O sea, solamente está la tercera parte el día de hoy. Eso obviamente se hace con una serie de algoritmos y una serie de estimaciones basado en lo que está sucediendo en campo. Y obviamente la fábrica pues está demandando con base en unos requerimientos que tiene, en unas necesidades, en unos compromisos. Pero a la fábrica ese modelo le sirve porque de nada se gana la fábrica con pedir X toneladas para que le lleguen la mitad.
ese modelo le permite con bastante anticipación saber cuánto puede pedir. Héctor, ¿y quiénes pueden acceder a Analyzer y al servicio de analítica? Porque pues nos has dicho que hay diferentes soluciones además de Analyzer. Quiero aprovechar esa pregunta para darle un valor agregado no solo a Analyzer, sino a Cenicaña, como centro de investigación de la caña del sector de la agroindustria de la caña del Valle del Río Cauca. El servicio de analítica es un servicio transversal a la investigación que acompaña a los demás servicios y a los programas como variedades, agronomía y fábrica. ¿Eso por qué le da un valor agregado? Lo dijimos al principio. Servicio de analítica ayuda a nuestros clientes a tomar decisiones basadas en datos y ciencia. Entonces, una ventaja que tiene el sector cuando acude al servicio de analítica es que indirectamente está hablando con variedades, indirectamente está hablando con agronomía, indirectamente está hablando con fábrica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos los requerimientos, nuestra fortaleza son la matemática, la economía, la optimización. Nuestro fuerte no es la fertilización, pero si el problema es de fertilización, sabemos que tenemos que buscar al experto en agronomía. Si es un asunto de variedades, buscamos al experto. Entonces, esa pregunta después es ¿cómo se accede a Analyzer? Pues lo primero es acceder a Cenicaña y por ende al servicio de analítica. ¿Quiénes pueden acceder a Cenicaña? Pues sus donantes. ¿Y quiénes son sus donantes? Cultivadores e ingenios. Héctor, y voy a necesitar el servicio de analítica. ¿Con cuánto tiempo tengo que solicitar un análisis para poder tener una respuesta oportuna? Porque lo hablabas también anteriormente, que la respuesta puede estar, pero pues si no llega de manera oportuna, pues ya se me fue. Entonces, ¿con cuánto tiempo tengo yo que acudir al servicio de analítica para solicitar un análisis? Bueno, analítica funciona a través de un correo que se llama analítica@cenicana.org. En el momento en que tú lo colocas, ya entra en triage. Van a suceder dos cosas. El requerimiento de Ángela se puede resolver con uno de los modelos de Analyzer. Entonces alguien se va a comunicar contigo y muy rápidamente ese requerimiento tuyo, que obviamente va a tener una reunión inicial porque acuérdate que si no está esa interacción, no hay nada. En este caso tú actúas como la que sabe del negocio. Entonces vamos a tener esa reunión, colocas tus términos, llegamos a esos acuerdos de cuáles son los entregables, los plazos, y si ya existe en Analyzer un modelo que se puede acomodar a tu solución, eso sale muy rápido, eso sale en 2 o 3 días. Pero si tu requerimiento nunca ha sido, digamos que tratado, nunca ha sido atendido, pues sucede lo que sucede con cualquier servicio, en este caso con el centro de investigación. Lo primero que vamos a hacer nosotros es ver si ya alguien más lo hizo. Se llama el estado del arte. Entonces, la pregunta de Ángela nunca la hemos respondido, pero en el centro de investigación tal ya la respondieron. Ah, perfecto. Eso va a llevar un poco más de tiempo, porque implica hacer ese benchmarking y adaptar esa respuesta. Y puede llegar una tercera que nos pasa, y por eso somos centro de investigación. Es que esa pregunta no la haya hecho nadie, eso es espectacular. O ya la hayan hecho, pero no se ha respondido satisfactoriamente. Ahí me temo que el tiempo puede ser indefinido, porque ya estamos entrando a un mundo donde no se conoce la respuesta, donde no sabemos, o sea, lo que sí podemos es hacer un plan, un trabajo, vamos a dedicarle este tiempo, vamos a abordarlo así, pero ahí sí nos puede dar 2, 3 meses. Bueno, Héctor, ya para cerrar esta sección, hablemos del bolsillo, que finalmente es algo que nos interesa a todos. Entonces, puedes darnos, por ejemplo, ¿qué tanto puede mejorar la rentabilidad del cultivo cuando empezamos a tomar decisiones informadas basadas en datos y en ciencia? En particular, yo te puedo dar dos cifras. El programador de cosecha. El programador de cosecha, cuando tú lo haces vía sacarosa, está demostrado que te puede ahorrar o te puede llevar a la fábrica o te puede conservar, en los términos que lo quieras ver, entre 1 y 2 kilos de azúcar por tonelada de caña. Entonces, si 1 kilo de azúcar está hoy a 2.200 pesos y el sector muele 22 millones de toneladas, imagínate el dinero que está ganando por utilizar una herramienta de optimización. La otra, nosotros decimos, mire, tenemos un modelo de predicción de TSH
en donde su TSH es 120 más menos 2 toneladas. ¿Sí? Y antes teníamos uno que era 120 más menos 4. Usted dice, no, pues 120, obvio. Digamos que al Excel o al algoritmo que hace presupuesto, usted le pone el 120. Pero ese más menos 2 y ese más menos 4 es una cosa bien diferente. Nosotros en el servicio hemos medido que por cada tonelada que yo le logro bajar la incertidumbre a un modelo de predicción de TSH, me estoy ganando 130.000 pesos por hectárea. Bueno, Héctor, aquí cerramos nuestra sesión de preguntas. Vamos a una nueva sección donde la audiencia, que son usuarios de nuestras redes sociales, nos envían preguntas directamente. Entonces, yo te voy a leer esas preguntas y la idea es que tengamos unas respuestas concretas. Entonces, la primera es, soy un agricultor pequeño y tengo registros de campo de solo 3 años. ¿Es esa cantidad de información suficiente para que el servicio de analítica me genere un análisis? Ángela, no quisiera decir eso es relativo o depende de, pero sí tenemos que hacerlo en el sentido de, primero, 3 años de datos pueden ser muy poco O puede ser mucho. o pueden ser mucho, dependiendo el tipo de análisis que tú quieras. Si es un análisis temporal, por ejemplo, a nivel mensual, evidentemente 3 años, que son 36 meses, pueden ser muy pocos. Porque en 3 años probablemente, y hablando de agricultura, pues en 3 años tú no alcanzas a tener niña, niño y neutro, por ejemplo, como para tener las 3 fluctuaciones del fenómeno ENOS y mirar su impacto en la productividad. Pero 3 años de datos para mirar a nivel diario qué pudo haber pasado, por ejemplo, con la calidad de labores de un cultivo, sí. Sí puede ser, es más, de hecho puede ser demasiada información. Entonces, depende de la pregunta. La pregunta que tú le hagas a los datos va a ser la misma pregunta va a decir si tengo los suficientes datos o no y cómo se navega. O sea, porque siempre hay que contestar. Lo importante es ser conscientes de la limitación o del exceso. Listo, Héctor. Bueno, de esto lo hablábamos hace un rato, pero volvamos a aclarar. ¿Analyzer es una inteligencia artificial? Bueno, ya lo habíamos contestado, pero ya dijimos que Analyzer básicamente es un SaaS, es un Software as a Service. Es decir, es una serie de algoritmos que automatizan modelos, ya sean de analítica avanzada o ya sean de inteligencia artificial. Entonces, Analyzer, como muchos servicios, es un software as a service que le permite a los usuarios, digamos que tomar decisiones y hacer su vida más fácil en el día a día. Y esto se enlaza mucho con la tercera pregunta, y es si necesitamos contratar personal especializado como ingenieros de sistemas para poder usar y entender los resultados que nos genera Analyzer. Excelente pregunta. Voy a hacer un análogo. Yo creo que uno para manejar un vehículo no necesita ser mecánico, ¿cierto? Sí necesita un entrenamiento para encenderlo, las normas de tránsito, cómo meter los cambios, o si es caja automática, cómo acelerar y cómo frenar para no averiarla. Pasa lo mismo con Analyzer. Tú, para usar Analyzer, no tienes que ser ni matemático ni ingeniero de sistemas. Una relación amigable con la computadora o con el celular, porque tu Analyzer también lo puedes tener con el celular. Pero básicamente lo que sí tienes que tener claro es tu pregunta de negocio. O sea, si tú eres un usuario de Analyzer es porque ya pasaste por el servicio de analítica, ya hiciste tus preguntas, ya sabes cuáles son los modelos que hay ahí, y básicamente tú les vas a preguntar de acuerdo a cómo se acordó que le preguntaras. Si tú estás haciendo un modelo de predicción de TSH, por favor no le preguntes cuál va a ser la materia extraña. O no le subas datos que previamente no han sido acordados, ¿sí? Pero de resto no necesitas nada. Para responder las preguntas y generar Analyzer es que se necesitan las personas y digamos que los científicos. Pero para utilizarlo no, tienes que saber del negocio y lo que le estás preguntando. Bueno, Héctor, muchas gracias. Ha sido una conversación realmente enriquecedora, y si hacemos como una pausa para mirar todo lo que hemos conversado,
pues queda claro que la analítica es el idioma en el que debemos hablar hoy en día para tomar decisiones informadas. Y hay una frase que queda aquí como para cerrar, es que no todo lo que importa se puede medir y no todo lo que se mide importa. ¿Cuál sería ese mensaje clave que le darías a quienes nos están viendo para que empiecen a incorporar el uso de datos y su análisis en sus decisiones que toman día a día? Esa frase es bonita porque sí, a veces tenemos una gran cantidad de datos y creemos que porque tenemos nuestras bases de datos llenas, todos esos datos tienen que ser utilizados en el análisis y no todo lo que se mide importa, obviamente guiado a la pregunta, ¿no? Claro. Guiado a la pregunta, ¿sí? Y muchas veces lo que se necesita medir no se puede medir porque es costoso, porque es difícil. Y ese ha sido, digamos que, el ir y venir de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que escoger muy bien los datos para poder responder preguntas, lo importante y el ánimo que yo le doy a las personas para que utilicen la analítica es que esas decisiones se toman midiendo el riesgo. La analítica, ni la IA, ni la automatización son una bola de cristal, porque nosotros tenemos, pues vivimos en un mundo fractal, aleatorio, no necesariamente predecible, pero la analítica me permite medir la incertidumbre y esa incertidumbre me permite tomar la decisión. Hay muchos psicólogos, y yo lo vi aquí en uno de los cursos que estuvimos, que dicen que finalmente las decisiones se toman con algo de emoción, que cuando no hay emoción, que cuando no hay sentimiento, la decisión no se toma. Eso es cierto. Yo puedo tomar una decisión con la emoción y ya después trato de justificar esa decisión con la lógica. Si yo tengo la analítica y yo tomo una decisión por emoción, la analítica es la que me ancla y me dice, mire, usted acaba de tomar una decisión por emoción, pero el riesgo que usted está corriendo es altísimo. Retroceda. Mejor piénselo nuevamente. Entonces, para eso nos sirve la analítica, para medir ese riesgo y traer esa dosis de lógica y de raciocinio a esa emoción que es inherente al ser humano y que es con la que finalmente se toman muchas decisiones. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por poner el conocimiento de todo tu equipo al servicio de la agroindustria. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Experto Responde. Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Nos vemos en un próximo episodio. Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Nuestro podcast Experto Responde es un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público, donde resolveremos inquietudes y responderemos a sus preguntas relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, al mismo tiempo que compartiremos los avances de investigación y las tecnologías promovidas por Senicaña.